a hablar acerca del barroco. Arranca a principios del siglo XVII, el criterio clásico es que vaya del 1600 al 1750 y se marca el cierre en el 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach, que es un músico que yo espero que lo hayan escuchado nombrar. Sin embargo, por supuesto, lo mismo que decíamos siempre, no es que terminó el 31 de diciembre de 1750 y empezó otra cosa al día siguiente. Es un proceso que no en todos los lugares se da del mismo modo ni en los mismos tiempos. Esto es aproximado. Un detalle que vamos a tener en cuenta en este periodo es que ya se descubrió América, y no solo se descubrió América, sino que se está colonizando América. Entonces, estos movimientos artísticos cruzan el océano y se van instalando paulatinamente en América, a partir de América Central, de México, que es el epicentro, digamos, de la conquista española, de ahí hacia el sur sobre todo. La primera escuela artística que llega a América es el barroco, justamente de la que vamos a hablar ahora. Por supuesto no llega en simultáneo porque había que cruzar el charco, ¿no? Llevaba 4 o 5 meses cruzar desde Europa hasta América, así que para cuando las cosas llegaban a América siempre quedaron desfasadas. Pero a partir de este momento vamos a tener en cuenta que en América estas cosas también van sucediendo, ¿no? Bien, vamos con las características del barroco. Como les decíamos antes, tenemos la antigüedad clásica en la que se fundan los modelos, después tenemos la Edad Media en que los modelos quedan olvidados, el Renacimiento en el que se vuelve a los modelos y qué puede pasar ahora que nos opongamos al modelo. ¿Por qué? Porque el modelo en algún punto satura, ¿no? O sea, nos cansamos de esto, de tanto equilibrio, tanta proporción, tanta prolijidad. Pero el arte, esto también conviene que lo digamos, el arte no existe en el vacío, el arte se apoya en todas las circunstancias políticas, sociales, culturales, todo lo que va pasando alrededor se ve reflejado en el arte y no al revés. ¿Sí? El arte no funda lo que pasa en el mundo, lamentablemente, ojalá hubiera sido así, sino que es todo lo demás, lo político, lo social, lo económico, todo el resto del entorno es lo que condiciona a que el arte sea de determinadas maneras, porque el ser humano va buscando maneras, formas de expresar lo que le va pasando en los otros ámbitos a través del arte. ¿Sí? Es una especie de válvula de escape, ¿no? Una especie de catarsis, y de vuelta nombro a los griegos porque esto de la catarsis lo dijo por primera vez Aristóteles, ¿sí? O sea, nosotros hacemos catarsis a través del arte. El catarsis significa purificación. Nos purificamos nuestro espíritu a través del arte, las distintas formas del arte. Bien, ¿qué pasó entonces? El Renacimiento generó una movida que, como todo, es un tren de ida, ¿no? Va para allá y cada vez va tomando más velocidad, si se quiere. Entonces, este tren del Renacimiento, de los nuevos descubrimientos, no es un tren que iba a dar marcha atrás. Así que el arte, de ser tan prolijo y tan equilibrado, de repente se empiezan a descubrir nuevas cosas y hay otras cosas más ya, para mostrar. Ya no somos tan ingenuos como en el Renacimiento. Ahora la vida es más compleja. Hay pestes, hay hambre, están en formación las ciudades, la gente pobre que no tiene que comer en el campo, acá antes eran agricultores y artesanos, ahora se van volcando hacia las ciudades, se producen epidemias, se producen epidemias, se produce una hambruna importante. Bueno, esto lo vemos reflejado por ahí en obras como Lazarillo de Tormes, ¿sí? Que lo leemos, vamos a leer con los chicos de quinto. Y todo esto, además, bueno, tenemos la Reforma Protestante, la Contrarreforma, que es la Iglesia Católica que se siente atacada por la Reforma, con razón, y entonces genera la Contrarreforma, que es perseguir a los reformadores. Bueno, la Inquisición cobra nueva fuerza, esa Inquisición que después se traslada a América también. Entonces, es muy complejo el panorama, ¿sí? Tenemos en el poder ya a Carlos V, que es el dueño del mundo. Por un lado hay una bonanza política y económica, porque América les está dando de comer a los europeos, todo el oro americano sirve para paliar el hambre europeo. Y entonces florecen las artes, ¿sí? Porque la verdad es que en el siglo XVII hay un florecimiento tremendo de las artes, pero expresa esta desilusión del hombre barroco.
¿Y cómo expresa esto de que ya no nos chupamos el dedo, ¿sí? La vida no es tan simple como nos la contaron? ¿Cómo lo expresa? Lo expresa a través de la protesta, si se quiere, aunque no había tanta libertad para protestar, la protesta contra el canon, ¿sí? contra las reglas. Y entonces, es más, durante mucho tiempo al barroco se lo despreció bastante en arte, recién se lo revalorizó hacia fines del siglo XIX, se lo despreció bastante por su irregularidad, por esto de romper con las reglas, eso significa irregular, que no tiene reglas, que no sigue las reglas. ¿En qué no siguen las reglas? Bueno, si antes, no sé si recuerdan la imagen que habíamos visto de la Venus de Botticelli, que era prolijita, paradita, derechita, equilibrada, perfecta, si antes la línea era recta, ahora va a ser oblicua. Si antes los colores eran suaves o brillantes, ahora vamos a tener contrastes, golpes, se busca lo efectista, ¿sí? Lo diferente. La realidad es cruda y la tenemos que retratar cruda, pero al mismo tiempo no es simple la realidad que retratamos, entonces se la retrata sobrecargada, ¿sí? Y esta sobrecarga de detalle, esta minuciosidad se va a ver con mucha claridad en las artes plásticas, pero se va a ver también en las otras artes que ya les vamos a contar cómo, ¿no? Hay una distorsión de las formas, efectos forzados y violentos, fuertes contrastes de luces y sombras, desequilibrio y exageración. Las reglas y las proporciones ya no son respetadas, ya no tengo 7 cabezas, ni 9 tampoco. Y el artista es un poquito más caprichoso. De hecho, el nombre barroco viene del portugués barrueco, que era el nombre que se le daba a una perla imperfecta, a una perla irregular, ¿sí? Entonces, incluso se le usaba el nombre peyorativamente, ¿sí? Con desprecio, ¿no? El barroco. Pero realmente es exquisito, es de un refinamiento muy grande, incluso dentro del periodo barroco, es como si nosotros, el Renacimiento hubiera progresado y progresado hasta tal punto que ese manierismo que yo les conté de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael, terminó resultando en algo todavía mucho más explícito y mucho más incluso hasta sensual, miren la palabra que estoy usando, porque el barroco es sensual. Tiene una carga muy grande de dramatismo, es teatral, busca el golpe, como decía recién la profe Elisa, busca llamar la atención. Y además del dramatismo, la sensualidad que está. Por ejemplo, en esta pintura que estamos viendo de Rubens, realmente se puede notar la sensualidad de los cuerpos. Es un rapto, pero la violencia es una violencia, no es lo que voy a decir, es imposible tener una violencia bella, ¿no es cierto? Porque la violencia no puede ser bella nunca. Y sin embargo hay belleza en esta pintura, a pesar de que es un rapto. Entonces, fíjense el rapeado de las telas, que es muy propio de la convulsión de la época con todo esto que les estaba aconteciendo, y los movimientos que están muy lejos de ser armoniosos. Está todo convulsionado en esta pintura. El caballo con las patas relinchando, con las patas hacia arriba. Imagínense esta posición de esta mujer que está siendo raptada. ¿Podemos sostener esta posición si nos ponemos a jugar y tratamos de ponernos en esta posición? ¿Podemos? Este rapto incluso, con toda esa fuerza y ese vigor, ¿puede sostener a la mujer de esa manera realmente? Bueno, sin duda, es un instante del movimiento captado, pero mientras todo lo que fue Renacimiento implicaba un instante del movimiento cauto, del movimiento armonioso, acá en el barroco lo que tenemos es todo lo contrario, ¿no? Nos inquieta. Para los que hacemos artes plásticas sabemos que si queremos demostrar dinamismo, la diagonal es la clave. La diagonal es la clave del dinamismo y de la perspectiva. Obviamente Rubens había ya pasado el Renacimiento y la tenía muy clara en relación a lo que era la perspectiva clásica. Entonces, estas diagonales lo que hacen es reforzar los puntos de fuga y demás como para dar todavía mayor fuerza. Lo que tenemos que tener en cuenta, además de la diagonal que también está, que está dada por la cruz y demás, es el golpe fuerte de la luz, el claroscuro, como lo usan los pintores barrocos. Tenemos que distinguir entre dos tipos de barroco. En realidad tres si tenemos en cuenta el barroco americano, ¿no? Pero dos tipos de barroco en Europa, que son el barroco protestante y el barroco católico. Porque ustedes saben que había surgido la reforma religiosa, de hecho el barroco es el arte de la reforma y en realidad el arte de la reforma y de la contrarreforma religiosa.
El barroco católico está orientado, es como decirles, la estrategia que utilizó la Iglesia Católica para tratar de retener y de volver a captar los fieles que estaba perdiendo. ¿Por qué los estaba perdiendo? Y bueno, porque cuando Martín Lutero hace su proclama, denuncia todas las cosas de la Iglesia que realmente no tenían nada que ver con lo que debería proponer la Iglesia Católica. Entonces, en esa denuncia caen todos, y en esa caída pierden un montón de fieles, porque obviamente al hombre común ya no le cierra lo que le estaba proponiendo la Iglesia Católica, que en este momento era una especie de parásito para la sociedad, ¿no? A nivel económico sobre todo. En el periodo barroco se hace la plaza también, no solo las reformas de la iglesia, sino que se hace también la plaza de San Pietro, que si ustedes la miran van a ver que tiene un montón de esculturas apostadas ahí arriba, o sea que es muy costoso, muy caro. Como les decía, la iglesia se había convertido, después de que Florencia pierde ese gran apogeo, en el gran mecenas de los artistas. Y en ese mecenazgo, obviamente, hay un montón de dinero involucrado. ¿Por qué hacen eso? Porque las grandes construcciones y el arte siempre a lo largo de la historia de la humanidad, y lo podemos ver desde los faraones egipcios, son un símbolo del poder de esa época. Entonces, en este caso no iba a ser de otra manera. ¿Qué hace la Iglesia Católica para oponerse a la reforma religiosa y volver a captar fieles? Bueno, como la Iglesia tiene el dinero y tiene el poder, puede encargarle a sus artistas grandes obras. Son obras de tamaño monumental o de tamaño grande, ni hablar en arquitectura, pero también en pintura y en escultura, son de tamaños muy grandes, y además son obras religiosas fundamentalmente, porque están inclinadas a que la gente las vea y que pueda decir, bueno, qué magnífica y magnánime es mi iglesia, y aprender de esas historias. En cambio, el barroco protestante, que se va a dar principalmente en Alemania y en Holanda, y en toda la zona de Flandes, tenemos un barroco que está hecho para la burguesía, porque los poderosos en estos países protestantes, más allá del emperador, era sin duda el señor burgués que era acaudalado y que podía encargar esto. Pero no encargaban obras gigantes para poner una iglesia, encargaban obras de un tamaño mediano, de un tamaño pequeño. Y hay muchísimo retrato. Los temas son temas seculares. Por ejemplo, vamos a poder ver la obra de Rembrandt, La lección de anatomía. Estas pinturas que tengo acá son de Caravaggio. Son dos imágenes distintas de Baco. Acá tenemos el uso del claroscuro por todos lados. Esta pintura de acá, por ejemplo, es un santo, no me acuerdo qué santo es, San Mateo, puede ser que sea. Bueno, la cuestión es que está con la calavera, que es típico que viene desde la Edad Media. ¿Qué simboliza la calavera? La pintura barroca es muy simbólica también. Simboliza la muerte y simboliza tener en claro que todos nos vamos a morir, que los bienes terrenales van a quedar en la tierra y que lo importante es portarnos bien en esta vida para poder estar después bien en el cielo. Tengo otra pintura que también es religiosa y me interesa puntualmente porque tenemos un autorretrato de Caravaggio en la cabeza. Miren también el claroscuro, toda esta pared profunda y negra, y de repente la luz que pega de frente en el David. Caravaggio era un gran pintor del barroco católico, pero no era muy religioso, digamos, y era bastante especial en su personalidad. Murió muy joven, una pena para la historia del arte. Les quiero mostrar al barroco protestante. La ronda nocturna de Rembrandt. Ven, el barroco protestante son cuadros de formatos más pequeños, pero además están hablando de gente común, el guardia que está pasando por la calle y está haciendo su ronda nocturna, o la más conocida de todas, que es la lección de anatomía. Bueno, esta pintura que es tan famosa, sobre todo por los trajes de época, tenemos a los personajes, donde algunos miran de frente, miran al público. Eso ya en sí mismo es una gran revolución en el arte. Y acá tenemos el único con sombrero, que es para simbolizar el estatus de esta persona, era un cirujano. ¿Quién le encargaba a Rembrandt estas pinturas? Bueno, los señores adinerados de Ámsterdam. Este señor adinerado con todo su equipo de estudiantes encargaron este cuadro, probablemente para regalárselo al profesor o para poner en la academia, y donde mostraban bien cómo era una clase de medicina de la época. Están diseccionando un cadáver acá. ¿Se dan cuenta que es otra temática, la del barroco protestante? Además, por el detalle de que las religiones protestantes no utilizan imágenes en la iglesia.